Me llamo Elena y durante varios años he trabajado como niñera. He tenido experiencias de todo tipo, pero ninguna como la que viví en la casa de los Gómez. Aún tengo pesadillas con lo que ocurrió allí y, aunque la razón me dice que fue producto de mi imaginación, no puedo evitar sentir que lo que viví fue real. Aquí va mi relato, tal y como sucedió. Había llegado a la ciudad hace poco y estaba buscando trabajo. Los Gómez necesitaban una niñera urgentemente, así que me contrataron casi de inmediato. Su casa era una antigua mansión victoriana, encantadora a primera vista pero con una atmósfera extrañamente melancólica. Los niños, Lucas, de 7 años, y Sofía, de 4, eran dulces pero parecían estar siempre en otro mundo, distraídos por algo que no lograba entender. Una noche, mientras los padres estaban fuera, me encontraba en la sala leyendo cuando escuché un murmullo proveniente del piso de arriba. Pensé que los niños estaban despiertos y decidí subir para calmarlos y llevarlos de vuelta a la cama. Al entrar a la habitación de Lucas, lo encontré sentado en su cama, mirando fijamente hacia el rincón más oscuro de la habitación. «Lucas, ¿qué haces despierto?», le pregunté suavemente. «Estoy hablando con mi amigo», respondió sin apartar la mirada del rincón. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté encender la luz del rincón, pero la bombilla explotó en cuanto toqué el interruptor, sumiendo la habitación en una oscuridad aún más profunda. Intenté no dejar que Lucas viera mi nerviosismo. «Es tarde, Lucas. Necesitas dormir», dije, intentando mantener la calma mientras lo guiaba de vuelta a su cama. Lucas no protestó, pero antes de cerrar los ojos, susurró: «Él dice que le agradas». No quise darle más importancia y me fui a la cama, pero no pude dormir bien. Tenía la sensación de que alguien me observaba. Los días siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Encontraba juguetes en lugares donde no los había dejado, y los niños empezaron a hablar de su amigo invisible con más frecuencia. Una noche, después de acostar a los niños, decidí investigar un poco sobre la casa. Encontré una vieja caja de fotos en el ático. Las fotos mostraban a una familia que vivía allí hacía muchos años. Entre las fotos había una nota, para nunca olvidar. La nota mencionaba a un niño llamado Tomás que había desaparecido misteriosamente. Sentí un nudo en el estómago, pero me dije a mí misma que todo era coincidencia. Esa misma noche, mientras dormía, escuché risas infantiles y pasos ligeros corriendo por el pasillo. Me levanté y, al salir de mi habitación, vi a Lucas y Sofía parados frente a una puerta que no había notado antes. «¿Qué hacen aquí? ¿Qué puerta es esa?», les pregunté. «Es la puerta de Tomás», respondió Lucas. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Decidí llevar a los niños de vuelta a la cama. A la mañana siguiente, pregunté a los Gómez sobre la puerta. Se pusieron pálidos y me dijeron que esa habitación había estado cerrada desde que se mudaron. Esa misma noche, mientras dormía, escuché risas infantiles y pasos ligeros. Las cosas fueron de mal en peor. Una noche, los ruidos se volvieron insoportables. Decidí que tenía que abrir esa puerta. Encontré la llave en un cajón del escritorio del señor Gómez. Al abrir la puerta, un olor a humedad y descomposición me golpeó. Dentro, había una pequeña habitación llena de juguetes antiguos y una cuna. En una de las paredes, había fotos del niño que vi en el álbum del ático, Tomás. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi una sombra alargada que se movía hacia mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La sombra se detuvo a unos centímetros de mi rostro y susurró con una voz que parecía venir de todos lados: «¿Por qué estás aquí?». Recuperé el control de mi cuerpo y corrí escaleras abajo, encontrando a los Gómez en la sala, visiblemente alterados. Les conté todo lo que había visto, y finalmente confesaron que la casa tenía un historial oscuro. El hijo de los antiguos dueños, Tomás, había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces
Se decía que su espíritu rondaba la casa. Esa misma noche decidimos irnos. Los Gómez se mudaron poco después, y yo me prometí no volver a trabajar en una casa antigua. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo la sombra de Tomás y siento su presencia. La experiencia me dejó marcada y me enseñó que hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Desde entonces, he evitado trabajar en casas con demasiada historia. Lo que ocurrió en la casa de los Gómez me sigue persiguiendo, y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, una parte de mí sabe que lo que vi fue real. Ahora, cada vez que escucho risas infantiles en la noche, no puedo evitar recordar a Tomás y preguntarme si algún día encontrará paz. Me llamo Laura y he trabajado como niñera desde hace varios años. He tenido todo tipo de experiencias, pero ninguna tan inquietante como la que viví con la familia Silva. Esta historia todavía me persigue y no puedo evitar compartirla para advertir a otros. Tal vez así pueda encontrar algo de paz. Había respondido a un anuncio en el periódico que pedía una niñera con urgencia. Los Silva vivían en una vieja casa de estilo colonial en las afueras de la ciudad. La casa, aunque bellamente decorada, tenía una sensación de frialdad que no pude ignorar desde el primer momento. Los padres, Julia y Ricardo, eran amables pero se notaban tensos. Su hija, Carla, de 6 años, era una niña callada y reservada. Desde el primer día noté algo extraño en la casa. Había un gran espejo antiguo en el pasillo principal que siempre parecía atraer mi atención. Julia me advirtió que nunca dejara que Carla se mirara en ese espejo, una petición que me pareció extraña, pero que respeté sin cuestionar. Una noche, mientras los padres estaban fuera, escuché un leve susurro que parecía provenir del pasillo. Me acerqué al espejo y, para mi sorpresa, vi a Carla de pie frente a él, hablando en voz baja. Me acerqué rápidamente y la aparté del espejo. «Carla, ¿qué haces aquí? Es hora de dormir», le dije, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Él quiere jugar conmigo», respondió Carla, mirando fijamente su propio reflejo. Intenté calmarla y la llevé a su habitación. Esa noche no pude dormir bien. Sentía una presencia constante observándome. Los siguientes días, los susurros se hicieron más frecuentes y Carla parecía cada vez más absorta en el espejo. Decidí investigar la historia del espejo. Busqué en la biblioteca local y encontré un artículo antiguo sobre la casa de los Silva. Resulta que el espejo había pertenecido a la familia durante generaciones. Según el artículo, el espejo estaba maldito. Un antepasado de los Silva, un hombre obsesionado con el ocultismo, había quedado atrapado en él después de un fallido ritual. Esa noche, los susurros se volvieron más intensos. Me acerqué al espejo y vi algo que me heló la sangre. Un rostro que no era el mío me miraba desde el otro lado. Era el rostro de un hombre, con ojos oscuros y una expresión de malicia pura. Sentí un frío penetrante y retrocedí. De repente, Carla apareció a mi lado. «Él quiere jugar contigo también», dijo, con una voz que no parecía la suya. Intenté alejarla del espejo, pero una fuerza invisible nos empujó hacia él. Luché con todas mis fuerzas y logré tirar una manta sobre el espejo. Los susurros cesaron de inmediato y Carla pareció salir de un trance. La llevé a su habitación y me quedé con ella hasta que se durmió. A la mañana siguiente, les conté a Julia y Ricardo lo que había sucedido. Se mostraron aterrorizados, pero no sorprendidos. Me confesaron que habían intentado deshacerse del espejo muchas veces, pero siempre volvía, misteriosamente, a la casa. Decidimos llamar a un sacerdote para que realizara un exorcismo. El sacerdote llegó esa misma tarde y realizó un ritual alrededor del espejo. Mientras lo hacía, el espejo empezó a vibrar y los susurros regresaron, más fuertes que nunca. De repente, el espejo se rompió en 1000 pedazos y los susurros cesaron. Un aire pesado salió de la casa, y todos sentimos una paz que no habíamos experimentado antes. Los Silva decidieron mudarse poco después,
y yo encontré otro trabajo en una casa sin historias oscuras. A veces, cuando paso por un espejo, me detengo y miro detenidamente, esperando no ver nada fuera de lo común. La experiencia me dejó marcada y me enseñó que hay cosas en este mundo que es mejor no entender ni enfrentar. Desde entonces, he evitado trabajar en casas con demasiada historia. Lo que ocurrió en la casa de los Silva me sigue persiguiendo, y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, una parte de mí sabe que lo que vi fue real. Ahora, cada vez que escucho susurros en la noche, no puedo evitar recordar aquel rostro en el espejo y preguntarme si algún día encontrará paz. Soy Marta y he trabajado como niñera durante más de una década. Siempre pensé que era un trabajo tranquilo, hasta que trabajé para la familia Ortega. Lo que viví en su casa sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Quiero contar mi historia, no solo para desahogarme, sino también para advertir a otros. Los Ortega vivían en una casa antigua, en un barrio tranquilo de las afueras. La casa tenía un encanto rústico, pero desde el primer momento sentí que algo no estaba bien. Había una sensación de opresión en el aire, como si las paredes guardaran secretos. La familia Ortega estaba formada por Laura y Javier, y sus dos hijos, Andrés de 8 años y Clara de 5. Desde el primer día, Andrés me miraba con una mezcla de curiosidad y recelo, mientras que Clara parecía ausente, como si estuviera siempre escuchando algo que los demás no podíamos oír. La primera noche, después de acostar a los niños, me quedé en la sala leyendo. De repente, escuché un suave susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros y parecían venir de todas partes. Subí las escaleras para asegurarme de que los niños estaban bien. Cuando llegué al cuarto de Andrés, lo encontré despierto, sentado en su cama, mirando fijamente al armario. «Andrés, ¿qué pasa?», le pregunté. «Los susurros no me dejan dormir», respondió en voz baja. Intenté calmarlo y lo acosté de nuevo. Al salir de su habitación, escuché un golpe seco que venía del armario. Me acerqué con cautela y lo abrí, pero no encontré nada fuera de lo normal. Esa noche dormí intranquila, sintiendo que algo me observaba. Los días siguientes, los susurros se hicieron más frecuentes y fuertes. Una tarde, Clara me dijo algo que me dejó helada. «Ellos no te quieren aquí», susurró, mientras jugaba con sus muñecas. «¿Quiénes no me quieren aquí?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Los niños que viven en las paredes», respondió como si fuera lo más normal del mundo. Decidí investigar la historia de la casa. En la biblioteca local, encontré viejos recortes de periódico que hablaban de la desaparición de varios niños en la zona, muchos años atrás. Lo más inquietante era que todos esos niños habían vivido en la misma casa que los Ortega. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. Me levanté de un salto y corrí a las habitaciones de los niños. Encontré a Andrés y Clara parados frente al armario del cuarto de Andrés, con los ojos cerrados y murmurando en un idioma que no reconocí. Intenté despertarlos, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Desesperada, recordé una oración que mi abuela me había enseñado. Empecé a recitarla en voz alta, mientras me acercaba al armario. Los susurros se volvieron más intensos y los niños empezaron a gritar. De repente, el armario se abrió de golpe y una figura oscura salió de él, envolviéndonos en una oscuridad densa y fría. Continué recitando la oración, y poco a poco la figura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo los gritos y susurros. Los niños cayeron al suelo, inconscientes pero ilesos. Llamé a los padres y les conté todo lo que había sucedido, aunque al principio no me creyeron. Al ver el estado de los niños y la desesperación en mi rostro, aceptaron que algo terrible había ocurrido. Los Ortega decidieron mudarse inmediatamente. Yo también dejé mi trabajo y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás esa experiencia. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar los susurros y siento una presencia observándome. La experiencia en la casa de los Ortega me dejó marcada y me enseñó que hay fuerzas que no podemos entender ni controlar. Desde entonces, he evitado trabajar en casas antiguas y con historias turbias. Lo que ocurrió en la casa de los Ortega me sigue persiguiendo, y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación,
Una parte de mí sabe que lo que vi fue real. Ahora, cada vez que escucho un susurro, no puedo evitar recordar esa figura oscura y preguntarme si algún día encontrará paz. Soy Ana y he trabajado como niñera desde los 18 años. He visto muchas cosas en este trabajo, pero nada se compara con lo que viví en la casa de los Ramírez. Esta historia es real y todavía me atormenta. Espero que compartirla aquí me ayude a encontrar algo de consuelo. Los Ramírez vivían en una casa grande y antigua en un barrio tranquilo. La familia estaba formada por Silvia y Marcos, y sus hijos, Mateo de 8 años y Valeria de 5. Desde el primer día, me di cuenta de que Valeria tenía una obsesión peculiar con una muñeca de porcelana. La muñeca era vieja y estaba bastante desgastada, con ojos que parecían seguirte a cualquier lugar. Silvia me advirtió que la muñeca, llamada Rosita, había sido un regalo de su abuela y que Valeria no se separaba de ella. Al principio pensé que era una simple muñeca vieja, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Una noche, mientras los padres estaban fuera, escuché pasos ligeros en el pasillo. Al salir de mi habitación encontré a Valeria parada frente a su puerta, abrazando a Rosita y susurrando cosas ininteligibles. Intenté llevarla de vuelta a la cama, pero ella me miró fijamente y dijo: Rosita dice que no te quiere aquí. La mirada en sus ojos me hizo estremecer. La llevé de regreso a su cama, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Objetos se movían de lugar, las luces parpadeaban y escuchaba risas suaves cuando no había nadie cerca. Una tarde, mientras Valeria jugaba en su habitación, la escuché hablar con alguien. Cuando entré, la encontré sentada en el suelo, mirando fijamente a Rosita. ¿Con quién hablas, Valeria?, le pregunté. Con Rosita. Ella me dice cosas, respondió sin levantar la vista. Intenté restarle importancia, pero empecé a investigar la historia de la muñeca. Descubrí que la abuela de Silvia había sido una espiritista y que Rosita había pertenecido a una niña que murió trágicamente. Los rumores decían que el espíritu de la niña estaba atrapado en la muñeca. Esa noche, los eventos se intensificaron. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y escuché una risa siniestra que venía de la habitación de Valeria. Corrí hacia allí y encontré a la niña de pie en su cama, sosteniendo a Rosita y mirándome con una expresión vacía. Rosita quiere jugar contigo, dijo en una voz que no era la suya. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Desesperada, recordé una historia que había leído sobre cómo lidiar con espíritus. Corrí a la cocina, tomé sal y la esparcí alrededor de Valeria y la muñeca. Los gritos llenaron la habitación y las luces explotaron. La muñeca cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Valeria se desplomó en su cama y comenzó a llorar. La abracé, tratando de calmarla, mientras sentía una presencia fría que se desvanecía. Cuando Silvia y Marcos llegaron a casa, les conté todo lo que había sucedido. Al principio no me creyeron, pero al ver los pedazos de la muñeca y la angustia en mi rostro, entendieron que algo terrible había pasado. Decidieron deshacerse de los restos de la muñeca y llevaron a Valeria a un psicólogo. Yo dejé mi trabajo con los Ramírez y traté de seguir adelante. A veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo escuchar aquella risa y siento una presencia observándome. La experiencia con Rosita me dejó marcada y me enseñó que hay cosas que no debemos subestimar. Desde entonces, he evitado trabajar en casas con objetos antiguos y con historias oscuras. Lo que ocurrió en la casa de los Ramírez me sigue persiguiendo, y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, una parte de mí sabe que lo que vi fue real. Ahora, cada vez que veo una muñeca de porcelana, no puedo evitar recordar a Rosita y preguntarme si algún día encontrará paz. Me llamo Laura y he trabajado como niñera desde hace muchos años. Aunque he tenido algunas experiencias extrañas, ninguna fue tan perturbadora como la que viví con la familia López.
Lo que ocurrió en esa casa aún me persigue, y compartirlo es mi forma de liberar el peso de esos recuerdos. Los López vivían en una casa aislada en las afueras de la ciudad. La familia estaba compuesta por Julia y Manuel, y sus 2 hijos, Camila de 9 años y Tomás de 6. Desde el primer día, noté que la casa tenía una atmósfera pesada, casi sofocante, como si estuviera cargada de una energía oscura. Una noche, mientras los padres estaban fuera, me quedé a cuidar a los niños. Después de acostarlos, me instalé en la sala para ver televisión. Todo estaba tranquilo hasta que escuché risas y susurros provenientes del piso de arriba. Pensé que los niños estaban jugando, así que subí para ver qué pasaba. Cuando llegué al cuarto de Camila, la encontré sentada en su cama, con una expresión vacía en el rostro. «Camila, ¿qué estás haciendo despierta?», le pregunté. «Estamos jugando un juego», respondió, pero no había nadie más en la habitación. «¿Con quién estás jugando?», «Pequeñe, tratando de no mostrar mi incomodidad con mis amigos de la noche», dijo, señalando un rincón oscuro de la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había nada visible, pero la sensación de que algo o alguien estaba allí era innegable. Decidí llevar a Camila de vuelta a la cama y acostarla, pero ella comenzó a resistirse, diciendo que sus amigos se enfadarían si no terminaba el juego. A pesar de su resistencia, la acosté y cerré la puerta. Bajé a la sala, pero no pude concentrarme en nada. La sensación de ser observada era abrumadora. De repente, las luces comenzaron a parpadear y escuché pasos rápidos en el pasillo de arriba. Subí corriendo y encontré a Tomás parado frente a la puerta de su cuarto, mirando fijamente al vacío. «Tomás, ¿qué estás haciendo aquí?», le pregunté. «Los amigos de Camila quieren jugar conmigo también», dijo en voz baja, sin apartar la vista de la oscuridad. Decidí que era suficiente y llamé a los padres, pidiéndoles que regresaran lo antes posible. Mientras esperaba, intenté mantener a los niños en sus camas, pero cada vez que me alejaba, los encontraba de nuevo hablando con la oscuridad. Una noche, escuché un ruido fuerte y los gritos de los niños. Corrí hacia sus habitaciones y los encontré de pie en el pasillo, con los ojos cerrados y murmurando algo en un idioma desconocido. Intenté despertarlos, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, dejándome sin aliento. Desesperada, recordé una historia que había leído sobre cómo enfrentar energías oscuras. Fui a la cocina, tomé sal y agua bendita que encontré en un armario y las llevé al pasillo. Comencé a rociar la sal y el agua bendita alrededor de los niños, mientras recitaba una oración que recordaba vagamente de mi infancia. Los murmullos se intensificaron y las luces comenzaron a parpadear violentamente. De repente, una sombra oscura apareció al final del pasillo, observándonos con ojos brillantes. Los niños gritaban y yo continuaba rezando, sintiendo cómo la energía en el aire se volvía cada vez más opresiva. Finalmente, la sombra se desvaneció con un grito agudo y las luces se estabilizaron. Los niños cayeron al suelo, exhaustos pero ilesos. En ese momento, Julia y Manuel llegaron a casa y encontraron la escena caótica. Les conté lo sucedido, y aunque al principio no me creyeron, la expresión de los niños y el estado de la casa los convencieron de que algo terrible había pasado. Los López decidieron mudarse poco después y buscaron ayuda espiritual para limpiar la casa. Yo dejé mi trabajo con ellos y me mudé a otra ciudad, intentando dejar atrás esa experiencia. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía puedo escuchar aquellos susurros y sentir una presencia observándome. La experiencia en la casa de los López me dejó marcada y me enseñó que hay fuerzas que no podemos ver ni entender. Desde entonces, he evitado trabajar en casas aisladas y con historias inquietantes. Lo que ocurrió en la casa de los López me sigue persiguiendo, y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, una parte de mí sabe que lo que vi fue real. Ahora, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, no puedo evitar recordar aquellos juegos nocturnos y preguntarme si algún día encontrarán paz. Nunca pensé que volvería a aceptar un trabajo de niñera,
Después de lo que me pasó la última vez, dudo que lo haga de nuevo. Era una noche tranquila de otoño, y me dirigía a la casa de los Morrison, una familia nueva en el vecindario. Habían solicitado una niñera para esa noche, porque tenían una cena importante a la que asistir. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero y había oído que eran una familia agradable. La casa de los Morrison era grande y antigua, con una fachada gótica que se alzaba imponente en la colina. Al llegar, la señora Morrison me recibió con una sonrisa cálida. Me presentó a su esposo y a sus 2 hijos, Emily y James, de 6 y 4 años respectivamente. Eran niños adorables, aunque un poco tímidos al principio. Los padres se fueron poco después de mi llegada, dejándome sola con los niños. La primera hora pasó sin incidentes. Jugamos juegos de mesa y luego les preparé la cena. Después de cenar, les dejé ver una película antes de acostarse. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mientras los niños veían la película en la sala de estar, me dirigí a la cocina para lavar los platos. De repente, escuché pasos suaves a mis espaldas. Me giré, esperando ver a uno de los niños, pero no había nadie. Me encogí de hombros, pensando que solo lo había imaginado. Minutos después, escuché un susurro. Era una voz suave y casi inaudible que decía mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí regresar a la sala con los niños. Los encontré sentados tranquilamente, absortos en la película. No parecía que hubieran oído nada. Intenté no pensar más en ello y me quedé con ellos hasta que la película terminó. Luego, los llevé a sus habitaciones y les leí un cuento antes de dormir. Mientras Emily se acurrucaba bajo las sábanas, me susurró algo que me dejó helada. ¿Podrías decirle a la señora del pasillo que no nos mire mientras dormimos? Me forcé a sonreír y le dije que solo era su imaginación. Apagué la luz y salí de la habitación, pero no pude evitar mirar hacia el pasillo oscuro. No había nadie, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Decidí sentarme en el salón y esperar a que los Morrison regresaran. Traté de distraerme con mi teléfono, pero la batería se agotó rápidamente. Estaba buscando un cargador cuando escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Parecía el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose. Subí las escaleras con cautela, tratando de no hacer ruido. Me detuve frente a la habitación de Emily y escuché atentamente. La puerta estaba entreabierta, y al mirar dentro, vi a Emily profundamente dormida. Justo cuando ibas apenas que la sumió más buenguillista, escuché otro susurro, esta vez más fuerte. Vete, no perteneces aquí. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía lentamente. De repente, la puerta de la habitación de James se cerró de golpe. El ruido fue ensordecedor en el silencio de la noche. Corrí hacia su habitación y la abrí de un empujón. James estaba despierto, llorando y señalando hacia la esquina oscura de su cuarto. «La señora mala está ahí», gritó. Encendí la luz, pero no había nadie. Traté de calmarlo, asegurándole que solo había tenido una pesadilla. Lo llevé a la cama de sus padres y me quedé con él hasta que se durmió nuevamente. Decidí que era más seguro quedarme en la habitación con los niños hasta que los Morrison regresaran. Las horas pasaron lentamente. Cada crujido de la casa me ponía más nerviosa. Finalmente, escuché el sonido del coche de los Morrison en la entrada. Sentí un alivio inmenso y bajé corriendo para recibirlos. Les conté todo lo que había pasado. La señora Morrison me escuchó con una expresión preocupada. Luego me dijo algo que me dejó sin aliento. «Lo siento mucho. No queríamos asustarte, pero pensamos que ya se había ido. Hace unos años, nuestra niñera anterior murió en esta casa. Desde entonces, cosas extrañas han estado sucediendo. Creemos que su espíritu no puede descansar». Me quedé sin palabras. Agradecí el pago que me ofrecieron y salí de la casa lo más rápido que pude. Mientras caminaba de regreso a mi casa, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar hacia atrás hasta que llegué a la seguridad de mi hogar.
Nunca volví a trabajar como niñera, y hasta el día de hoy evito pasar por esa casa. Lo que experimenté esa noche me dejó marcada para siempre, y cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, recuerdo a la señora del pasillo que no quería ser olvidada. A veces, los trabajos mejor pagados son los más peligrosos. Eso aprendí de la peor manera posible cuando acepté cuidar a los hijos de los Smith. Nunca había escuchado sobre ellos antes, pero la paga era demasiado buena para rechazarla. Había oído rumores extraños sobre su casa, una vieja mansión victoriana en las afueras del pueblo, pero los desestimé como meras habladurías de la gente. Llegué a la casa justo antes del anochecer. La señora Smith me recibió en la puerta. Era una mujer alta, con el rostro pálido y ojos profundamente hundidos, que no parecían haber dormido en días. Me presentó a sus hijos, Lucas y Sophie, de 8 y 6 años. Ambos niños tenían una apariencia extrañamente seria, como si supieran algo que yo no. «Nos iremos por unas horas. Volveremos antes de la medianoche», dijo la señora Smith. Me dio algunas instrucciones sobre la cena y la hora de dormir, y luego ella y su esposo se marcharon. La casa estaba increíblemente silenciosa. Después de darles de cenar a los niños, jugamos algunos juegos de mesa para pasar el tiempo. Lucas y Sophie no hablaban mucho, pero parecían agradecidos por la compañía. Luego, los llevé a sus habitaciones y les leí un cuento antes de acostarlos. Mientras salía de la habitación de Lucas, noté algo extraño en el pasillo. Había una sombra al final, una figura alta y oscura que se desvaneció cuando me acerqué. Pensé que solo era mi imaginación jugando malas pasadas, pero no pude quitarme la sensación de que algo estaba muy mal en esa casa. Bajé a la sala de estar y me acomodé en el sofá, intentando relajarme. Encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo, pero seguía sintiendo una presencia inquietante. Escuché un susurro, apenas audible, pero no pude entender lo que decía. Decidí revisar a los niños nuevamente para asegurarme de que estaban bien. Cuando subí las escaleras, escuché un leve golpeteo proveniente de la habitación de Sophie. Abrí la puerta y la encontré despierta, mirando fijamente a la esquina de la habitación. «Sophie, ¿estás bien?», pregunté, tratando de sonar calmada. Ella me miró con ojos aterrorizados y susurró: «La sombra está en el armario». Mi corazón latió con fuerza mientras me acercaba al armario. Abrí la puerta de golpe, pero no había nada allí, solo la ropa y los juguetes de Sophie. Traté de calmarla y la llevé a la habitación de Lucas para que durmieran juntos. Parecía más segura con su hermano. Bajé las escaleras nuevamente, pero esta vez escuché pasos detrás de mí. Me giré, esperando ver a uno de los niños, pero el pasillo estaba vacío. Intenté ignorarlo y volví al salón, donde encendí todas las luces. De repente, la televisión se apagó sola. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entonces, un susurro claro rompió la quietud. «Vete, esta es mi casa». Salté del sofá y me dirigí a la puerta principal, dispuesta a salir y esperar a los Smith en el jardín. Pero la puerta no se abría, como si estuviera cerrada con llave desde afuera. Desesperada, intenté abrir una ventana, pero tampoco cedía. Volví a escuchar el susurro, esta vez más fuerte y cercano. «No perteneces aquí». Subí corriendo las escaleras y me encerré en la habitación de los niños. Lucas y Sophie estaban despiertos, acurrucados juntos en la cama, con los ojos llenos de miedo. Traté de calmarlos mientras escuchábamos los ruidos extraños que venían del pasillo. Pasos, susurros y un golpe constante en la puerta de la habitación. El tiempo parecía alargarse indefinidamente. Finalmente, escuché el coche de los Smith en el camino de entrada. Bajé corriendo para recibirlos, casi llorando de alivio. Les conté todo lo que había sucedido.
El señor Smith me miró con gravedad y luego dijo: «Lo sentimos, no es la primera vez que pasa algo así. La casa tiene historia, pero no podemos mudarnos. Por favor, acepta el pago y te llevaremos a casa». Acepté el dinero, pero me negué a quedarme un minuto más en esa casa. Mientras el señor Smith me llevaba de regreso a mi casa, no pude dejar de sentir una extraña sensación de alivio, mezclada con el miedo persistente de que algo me había seguido. Nunca volví a trabajar para los Smith. De hecho, dejé de trabajar como niñera por completo. A veces, en las noches tranquilas, aún puedo escuchar esos susurros en mis sueños, recordándome la sombra en la casa de los Smith. La presencia oscura que nunca me dejará olvidar esa noche. Acepté el trabajo de niñera para los Turner sin pensarlo demasiado. La paga era excelente y la familia parecía amable. Vivían en una casa grande, antigua, de esas que parecen tener historias propias, aunque nunca imaginé cuán perturbadora sería la historia que me esperaba. La señora Turner me recibió con una sonrisa cálida. Me presentó a sus 2 hijos, Emma y Jack, de 7 y 5 años. Ambos eran niños adorables, aunque había algo en sus ojos que me ponía un poco nerviosa, una especie de tristeza profunda que no se podía explicar. «Nos vamos a una cena importante y volveremos tarde», dijo la señora Turner mientras se ponía su abrigo. «Los niños ya han cenado. Solo necesitan que los pongas a dormir. Si necesitas algo, no dudes en llamarnos». Asentí y les deseé una buena noche. La casa se quedó en silencio cuando se fueron. Un silencio tan espeso que casi podía palparse. Decidí jugar con los niños para mantener la casa animada y disipar la inquietud que empezaba a sentarse en mi estómago. Jugamos juegos de mesa y luego les dejé ver un poco de televisión antes de acostarlos. Mientras Emma y Jack se preparaban para dormir, noté que Emma evitaba mirar hacia la ventana de su habitación. Cerré las cortinas para tranquilizarla, aunque no pude evitar sentir una extraña presencia afuera. Después de acostar a los niños y leerles un cuento, bajé a la sala de estar para esperar a los Turner. La casa seguía inmersa en un silencio sepulcral. Me acomodé en el sofá y traté de distraerme con mi teléfono. La señal era pésima. Apagué el dispositivo y me quedé escuchando los ruidos de la casa. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un suave susurro proveniente del piso de arriba. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claramente amenazante. Me levanté con cautela y subí las escaleras, tratando de no hacer ruido. Me detuve frente a la puerta de la habitación de Emma, de donde parecía provenir el susurro. Al abrir la puerta, vi que Emma estaba despierta, acurrucada en su cama y mirando hacia el rincón oscuro de la habitación. «Emma, ¿estás bien?», pregunté suavemente. Ella me miró con ojos aterrorizados y susurró: «La señora está aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia el rincón, pero no vi nada. Traté de calmar a Emma y la llevé a la habitación de Jack para que durmieran juntos. Cerré la puerta y me quedé con ellos hasta que se durmieron. Volví a la sala, pero esta vez no pude relajarme. Sentía que algo me observaba. De repente, escuché un fuerte golpe en el piso de arriba, seguido por el sonido de pasos rápidos. Corrí escaleras arriba y encontré la puerta del desván abierta de par en par. No recordaba haberla visto antes, ni mucho menos abierta. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me armé de valor y subí al desván. La habitación estaba llena de viejos muebles cubiertos de polvo y telarañas. Justo cuando iba a darme la vuelta, escuché un susurro detrás de mí. «Vete, no eres bienvenida aquí». Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y decidí que ya había tenido suficiente. Bajé corriendo y cerré la puerta del desván, asegurándome de que los niños seguían dormidos. Esperé ansiosamente el regreso de los Turner, tratando de no pensar en lo que había visto y oído. Finalmente, sus luces iluminaron la entrada y sentí un alivio inmenso. Les conté lo que había pasado. La señora Turner me miró con una mezcla de tristeza y comprensión.
Me explicó que la casa pertenecía a su familia desde hacía generaciones y que su bisabuela había fallecido allí, en el desván, en circunstancias misteriosas. Sabemos que su espíritu sigue aquí, dijo en voz baja. Por eso los niños están tan asustados, pero no tenemos a dónde ir. Gracias por cuidarlos esta noche. Te pagaremos el doble por las molestias. Acepté el dinero, pero salí de la casa lo más rápido que pude. Esa noche, al llegar a mi casa, me sentí más segura, aunque no pude evitar mirar por encima del hombro varias veces. Decidí que no volvería a trabajar como niñera. Y hasta el día de hoy, los susurros de esa noche resuenan en mi mente, recordándome la aterradora presencia en la casa de los Turner, cuando acepté el trabajo de niñera para los Thompson. No sabía que esa noche cambiaría mi vida para siempre. La familia Thompson era conocida por ser reservada, pero extremadamente generosa. Vivían en una enorme mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de bosques espesos y viejos árboles que parecían susurrar secretos oscuros. La señora Thompson me recibió en la puerta. Era una mujer elegante, con una mirada que parecía esconder algo. Me presentó a su hijo, Michael, un niño de 10 años, con una sonrisa tímida y ojos que parecían saber demasiado para su edad. Hay una cosa que debes saber, dijo la señora Thompson, mientras se preparaba para salir. No entres al cuarto al final del pasillo del segundo piso. Está estrictamente prohibido. Su tono no dejaba lugar a preguntas, pero mi curiosidad se encendió al instante. Asentí, prometiendo no entrar, aunque sabía que la prohibición solo hacía que el cuarto prohibido fuera aún más intrigante. Después de que la señora Thompson se fue, Michael y yo jugamos algunos juegos de mesa y luego vimos una película. Era un niño inteligente y muy curioso, pero cada vez que mencionaba el cuarto prohibido, su rostro se oscurecía y cambiaba de tema rápidamente. Después de acostar a Michael, la casa se quedó en un silencio inquietante. Me senté en el salón, intentando concentrarme en un libro, pero mi mente seguía volviendo al cuarto prohibido. Finalmente, no pude resistir más. La curiosidad me consumía. Subí las escaleras lentamente, asegurándome de no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro y silencioso, salvo por el leve crujido de las tablas del suelo bajo mis pies. Al final del pasillo, una puerta cerrada me esperaba. Era una puerta antigua, con una cerradura pesada, que parecía pertenecer a otra época. Intenté girar el pomo, y para mi sorpresa, la puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro, el cuarto estaba oscuro y polvoriento, como si no hubiera sido tocado en años. Había una cama antigua, un armario enorme y una ventana que daba al bosque. Entré y encendí una lámpara en la mesita de noche. Al hacerlo, noté algo extraño en el aire, una especie de electricidad que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Fue entonces cuando vi el diario en la mesita. Era un cuaderno viejo, con páginas amarillentas y una cubierta de cuero desgastada. No pude resistir la tentación de abrirlo. Las primeras páginas eran inofensivas, llenas de anotaciones diarias de una joven llamada Emily, la hermana de la señora Thompson, que había vivido allí hace muchos años. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las entradas se volvían más oscuras y perturbadoras. Emily hablaba de una presencia en la casa, algo que la observaba y la hacía sentir cada vez más asustada. Describía cómo esa presencia se volvía más fuerte en el cuarto en el que me encontraba. Las últimas entradas eran caóticas, llenas de desesperación y miedo. La última página estaba manchada de tinta y sangre, y solo contenía una frase: no dejará que nadie se vaya. De repente, sentí un escalofrío y escuché un susurro en mi oído: vete. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío.
pero la sensación de ser observada era abrumadora. Apagué la lámpara y salí corriendo, cerrando la puerta tras de mí. Bajé las escaleras tan rápido como pude y me encerré en el salón, tratando de calmar mi respiración. Minutos después, escuché la puerta principal abrirse. La señora Thompson había regresado. Le conté lo que había pasado, esperando que se enojara, pero en lugar de eso, me miró con tristeza. «Debí haberte advertido más claramente», dijo en voz baja. «Emily murió en ese cuarto. Su espíritu nunca encontró paz y ahora está atrapada aquí, protegiendo la casa de intrusos. Por eso el cuarto está prohibido». Agradecí el pago y salí de la mansión lo más rápido que pude. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar hacia atrás hasta que estuve segura en el auto, con las puertas cerradas. Nunca volví a la casa de los Thompson. La imagen de ese cuarto, el diario de Emily y el susurro en la oscuridad me persiguen hasta el día de hoy. A veces, en las noches tranquilas, aún puedo escuchar ese susurro, recordándome que hay lugares a los que nunca debí haber ido. Me llamo Laura y llevo trabajando como niñera desde los 15 años. Nunca había tenido una experiencia realmente aterradora hasta que acepté cuidar a los hijos de los Mitchell. Ellos vivían en una vieja casa de campo, apartada de la ciudad, lo que le daba un aire de tranquilidad y aislamiento que, en retrospectiva, nunca debí subestimar. La señora Mitchell me había dado instrucciones claras: acostar a los niños, darles la cena y, lo más importante, no permitirles jugar a escondite después del anochecer. No entendí el porqué de esta última regla, pero no pensé mucho en ello. Los Mitchell eran personas amables y siempre me pagaban bien. Cuando llegué, los niños, Clara y Ben, de 8 y 6 años, estaban emocionados de verme. Jugamos en el jardín y les preparé su cena favorita, macarrones con queso. Todo iba bien hasta que empezó a oscurecer. Sentí una especie de tensión en el aire, como si la casa misma supiera que algo no estaba bien. Después de la cena, Clara me miró con esos grandes ojos azules y preguntó: «¿Podemos jugar a escondite, Laura? Solo una vez, por favor». Recordé la regla de la señora Mitchell, pero los niños parecían tan desesperados y encantadores que, contra mi mejor juicio, cedí. «Está bien, pero solo una ronda». Luego, a la cama. Clara y Ben sonrieron y corrieron a esconderse. Me quedé en la sala, contando hasta 50 con los ojos cerrados. Cuando terminé, comencé a buscar. Encontré a Ben escondido debajo del fregadero en la cocina. Estaba temblando, y no por el frío. «Ben, ¿estás bien?», le pregunté, preocupada. Él asintió, pero no dijo nada. Algo en su mirada me hizo sentir incómoda. Dejé a Ben en la sala y continué buscando a Clara. Después de revisar las habitaciones de arriba sin éxito, comencé a sentirme ansiosa. «Clara, ya es hora de salir», llamé. «El juego ha terminado». No hubo respuesta. Seguí buscando, mi ansiedad creciendo a cada paso. Entonces escuché un susurro detrás de mí. Un susurro que no era ni de Clara ni de Ben. «Ven a jugar». Me giré rápidamente, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda. Bajé al sótano, el último lugar donde podría estar Clara. La luz era tenue y el aire frío. Al fondo del sótano vi una figura pequeña encorvada. «Clara, es hora de salir. Esto ya no es divertido». La figura no se movió. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando estuve lo suficientemente cerca, toqué su hombro. Se giró rápidamente y vi a Clara, pero su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de miedo. «Laura, no deberíamos haber jugado», susurró. De repente, la puerta del sótano se cerró de golpe. Corrí hacia ella, pero no se movía. Estaba atrapada con Clara en la oscuridad. Entonces escuché los susurros otra vez, más claros y cercanos. «Ven a jugar con nosotros». Me giré y vi sombras moviéndose en la oscuridad, formas que no deberían estar allí. Clara se aferró a mí, llorando.
No son nuestros amigos, sollozó. Ellos quieren llevárselo todo. Intenté tranquilizarla, aunque yo misma estaba aterrorizada. Busqué mi teléfono para usar la linterna, pero la batería estaba muerta. Entonces, las sombras comenzaron a acercarse, susurrando cada vez más fuerte. Juega con nosotros. Finalmente la puerta del sótano se abrió de golpe. El señor y la señora Mitchell estaban allí, pálidos y asustados. Me sacaron del sótano y cerraron la puerta detrás de nosotros, colocando una pesada tranca. «Nunca debiste dejarlos jugar», dijo la señora Mitchell, su voz temblando. Esa fue la regla más importante. Les expliqué lo que había pasado, pero no me dijeron mucho más, solo que esa casa tenía un pasado oscuro y que una vez que caía la noche, los espíritus que habitaban allí querían jugar su propio juego. Esa fue la última vez que trabajé para los Mitchell. La experiencia me dejó marcada, y aún tengo pesadillas sobre esos susurros en la oscuridad, recordándome que hay reglas que nunca deben romperse. Mi nombre es Julia y he trabajado como niñera durante años. Creía que había visto de todo, desde casas espeluznantes hasta niños traviesos, pero nada me había preparado para la experiencia que viví en la casa de los Hargrove. Los Hargrove eran una familia adinerada que vivía en una mansión antigua en las afueras de la ciudad. Me contrataron para cuidar a su hija, Lily, de 9 años. La señora Hargrove me recibió en la puerta con una sonrisa cálida pero cansada. «Gracias por venir, Julia. Lily puede ser un poco especial, pero estoy segura de que te llevarás bien con ella», dijo antes de salir con su esposo para una cena de negocios. Lily era una niña peculiar. Era muy inteligente para su edad, pero también había algo inquietante en su comportamiento. Tenía una obsesión con las marionetas. Su habitación estaba llena de ellas, de todos los tamaños y formas, cada una más detallada y realista que la anterior. «¿Te gustan mis marionetas?», preguntó Lily mientras me mostraba su colección. «Papá las hace para mí. Dice que cada una tiene una historia». Asentí, tratando de no mostrar mi incomodidad. Había algo en las miradas vacías de las marionetas que me ponía nerviosa. Después de cenar y ver una película, llevé a Lily a su habitación. Le leí un cuento y la arropé en su cama, rodeada de sus marionetas. Al salir de la habitación, sentí un escalofrío. Algo en esa casa no estaba bien. Decidí esperar en el salón, tratando de no pensar demasiado en las marionetas. Pero poco después de que Lily se durmiera, comencé a escuchar ruidos extraños. Eran suaves pasos y crujidos, como si alguien más estuviera en la casa. Subí las escaleras para revisar, convencida de que Lily se había levantado. Al llegar al pasillo, vi una sombra moverse rápidamente en la habitación de Lily. Entré de inmediato, pero Lily estaba profundamente dormida. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba la habitación. Fue entonces cuando noté que una de las marionetas se había movido. Estaba en una posición diferente a la que la había dejado. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero los ruidos persistían. Decidí llevar a Lily a mi lado, a la sala, para sentirme más segura. La desperté suavemente y le expliqué que quería que estuviera conmigo por un rato. Mientras nos sentábamos en el salón, Lily me miró con seriedad y dijo: «No les gusta que las muevas». «¿A quiénes?», pregunté, tratando de mantener la calma. «A las marionetas. Papá dice que tienen vida propia. A veces las escucho hablar entre ellas». Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté cambiar de tema, pero Lily seguía hablando de las marionetas y de las historias que su padre les contaba. De repente, escuchamos un ruido fuerte proveniente de la cocina. Sonaba como si alguien hubiera tirado algo. Fui a investigar, dejando a Lily en el sofá. La cocina estaba vacía, pero una marioneta estaba sentada en la mesa, con los ojos fijos en mí. Estoy segura de que no estaba allí antes. Decidí que era suficiente. Llamé a los Hargrove, explicándoles que algo extraño estaba ocurriendo y que necesitaban volver a casa. Me dijeron que estarían allí en 1 hora.
Mientras esperábamos, los ruidos se intensificaron. Las marionetas parecían moverse por toda la casa. Lily se acurrucó junto a mí, asustada. Finalmente, los Hargrove llegaron. Les conté lo sucedido, y el señor Hargrove me miró con una mezcla de preocupación y algo más, algo que no pude identificar. «Gracias por cuidar de Lily», dijo la señora Hargrove, visiblemente tensa. «Te pagaremos el doble por esta noche». Acepté el dinero y me fui rápidamente, sintiendo que algo oscuro me seguía con la mirada desde las ventanas de la casa. Desde esa noche, he dejado de trabajar como niñera. Las marionetas de los Hargrove y los susurros en la oscuridad me persiguen en mis sueños, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca deberían cobrar vida. Y así concluye nuestra aterradora serie de historias de terror sobre niñeras. Esperamos que estas escalofriantes experiencias hayan logrado mantenerte al borde de tu asiento y te hayan hecho pensar 2 veces antes de apagar las luces esta noche. Si te han gustado estas historias, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido espeluznante. También, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros episodios. Nos encantaría escuchar tus comentarios y saber qué historia te impactó más. ¿Tienes alguna experiencia aterradora que quieras compartir con nosotros? Déjala en los comentarios abajo. Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de lo sobrenatural. Recuerda, la próxima vez que contrates una niñera, podrías estar contratando mucho más de lo que esperabas. Hasta la próxima, y que tengas una noche llena de dulces sueños, si puedes.